matrimoniales, obviamente, porque empezaba a discutir con mi esposa, que es una santa, por cualquier tontería. Hay decenas de personas en nuestras iglesias que viven situaciones similares. Tal vez algo no tan grotesco como lo que yo viví, pero cosas que de repente ocurren en una pareja o en una familia o en el trabajo. Eso trae un quebrantamiento y perdés la alegría de estar vivo, la alegría de levantarte cada mañana y decir: Señor, gracias que tengo salud. Perdemos la alegría y entramos en un estado depresivo, una tristeza que puede perdurar por años. Yo no me podía alegrar. Tengo las fotografías de los 2 cumpleaños que pasé durante obviamente esos 2 años, y se notan mis ojos de tristeza. De pronto sentí como que el diablo había logrado tocar mi punto débil, y yo decía: Señor, no voy a poder salir de esta amargura nunca. He hablado hace poco con un matrimonio, insisto con el tema anterior, porque tiene que ver y se relaciona. Hace poco un matrimonio, él es un hombre de Dios con una de las iglesias más grandes de Argentina. No está en capital, sino en el interior del país. Y él me contó lo siguiente. Él me dijo: por alguna razón, uno de los líderes de mi congregación me empezó a dividir la iglesia. Yo me dolí tanto y me amargué tanto que me entré en una depresión profunda, de tristeza. Por consecuencia, a mi esposa le afectó más que a mí, y mi esposa se entristeció aún más. Después yo surgí, me olvidé, Dios me mandó a predicar a tal lado, pero mi esposa quedó amargada con esa tristeza. Entonces, esto lo puedo hablar porque aún los solteros lo van a entender y ojalá que nunca les pase. Entonces mi esposa estaba tan triste que perdió la alegría hasta de estar casada, y empezamos a no tener más intimidad sexual entre esposos. Entonces yo seguía predicando, ministrando, ella aconsejando a otras jóvenes, pero nosotros no teníamos intimidad porque llegábamos cansados, agotados, dolidos. Y entonces uno como hombre, me decía este pastor, uno busca a su mujer una y otra vez. Cuando la mujer lo rechaza 1, 2, 3, 4 veces, los hombres empezamos a sentir que ya ella no nos admira, que no nos valora. Y los hombres estamos capacitados para estar más tiempo con las personas que nos valoran y nos quieren. Si vos tenés un marido que pasa más horas en la iglesia que con vos, a lo mejor está cometiendo adulterio ministerial. A lo mejor se lo valora más en la iglesia que en la casa, y por eso quiere pasar más horas con los pastores que con la mujer. Cuando un hombre pasa más con los amigos que con su esposa, es porque a lo mejor los amigos lo valoran más que su propia esposa. Los hombres solemos estar más tiempo donde nos sentimos admirados y valorados. Y este hombre dice: cuando yo empecé a buscar a mi mujer una y otra vez y ella me rechazaba por estar deprimida, por una depresión que yo le pasé, yo empecé a sentir que no tenía más la alegría de estar casados, y sin querer el diablo utilizó eso para que yo tenga pensamientos impuros. No estoy justificando al hombre, solamente confieso lo que él me contó. La Biblia, para cerrar este tema, lo que el mundo llama placer, la Biblia lo define como deber. Cumpla el hombre y la mujer con su deber conyugal, a menos que los dos se pongan de acuerdo. Entonces yo descubro que en la iglesia hay gigantes metidos en los matrimonios a causa de la depresión. Ya no tienen intimidad, ya no gozan del sexo como Dios lo diseñó, porque están deprimidos, porque están tristes, porque están atiborrados de actividades, porque llegan hartos y cansados a la cama. Los más jóvenes, los que no son casados, de pronto esa tristeza la llevan al hogar y están de mal humor todo el día, y no entienden por qué están de mal humor. Ya los coros no les saben como antes, las prédicas les aburre ir a la iglesia, y entran en el mismo estado que entró David, Miqueas, que tranquilamente diría: me pondré un hotel, me dedicaría a cualquier cosa, menos a ir a la iglesia. Traes un quebrantamiento físico, un quebrantamiento espiritual, y de pronto nos sentimos que perdimos la brújula de nuestra vida. Hay 3 pasos para salir de la depresión. Son los 3 que yo utilicé para salir de esa tristeza que yo sé que el Señor nos va a arrancar, aunque haya sido algo muy doloroso. El primero es identificar cuál es el tumor oculto. ¿Qué fue lo que nos pasó? Algo nos tuvo que haber pasado. Tenemos que identificar dónde perdimos la comunión con Dios. La Biblia narra que había un grupo de obreros cortando árboles junto con el profeta Eliseo. De pronto uno de ellos estaba con el hacha, dice la Biblia, y hace así y se le vuela el hacha. La Biblia no dice qué se le voló. Yo creo que quizá quedó con el mango y se voló la parte del hierro de arriba. Eso suele pasar con los martillos. Así que yo creo que hace así y se le voló el hacha. El hombre grita: ¡ah! El hacha era prestada. El profeta Eliseo dijo: ¿dónde? ¿Dónde se te cayó el hacha? Y él dijo: aquí, aquí. Dice la Biblia que tiró un palo
y el hacha empezó a flotar milagrosamente y el obrero la recuperó. La pregunta fue, ¿dónde se te cayó el hacha? La respuesta fue, aquí es donde se me cayó. Todos sabemos cuándo fue que nos pasó ese crack en la vida que nos hizo ponernos tristes. Todos tenemos un momento donde hubo algo que nos cambió el rumbo. Tuvo que haber un momento. El día que llegó esa carta documento, el día que quebraste económicamente, el día que él te dijo que no, el día que ella te rechazó, el día que él jugó con tus sentimientos. Tuvo que haber un momento donde se te cayó el hacha. ¿Dónde se te cayó el hacha? Por eso yo digo siempre, nadie cae en pecado. En la iglesia se suele decir, fulanito cayó en pecado. Como que uno va por la vida, aleluya, cayó en pecado. Yo siempre digo, agujeros marca Acme, el agujero, ¿no? Nadie cae en pecado. Para terminar en pecado, alguien se permite ciertas libertades. Tuvo que haber un crack, tuvo que haber un clic, si quieren cambiar la onomatopeya. Tuvo que haber un momento donde perdimos la comunión. ¿Cuándo fue que dejaste de orar? ¿Qué fue lo que te marcó en la vida que hizo que dejaras de ayunar, de leer la Biblia todos los días? La Biblia dice tranquilamente, los pecados de algunos se hacen patentes antes de que vengan a juicio, pero a otros se le descubren después. El pecado siempre se descubre. El tema es que nosotros tenemos que descubrir dónde fue que perdimos el hacha. Yo sé cuándo perdí el hacha. Fue cuando llegó la primera carta documento. Cuando llegó la carta documento hasta puedo sentir la sensación que sentí. Alguien tocó la puerta de mi casa, abrí y era un cartero, me dice, una carta documento para usted. Es el aviso judicial que le están haciendo una demanda. Yo recuerdo hasta lo que sentí en ese momento. Literalmente parecía que las vísceras se me fueron todas para abajo, una puntada al corazón, y yo dije, no, tiene que haber un error. Yo soy Dante Gebel. Dijo, sí, esto es para Dante Gebel, una demanda por tantos miles de dólares. Yo entré y parecía que todo alrededor estaba en cámara lenta. Yo recuerdo que ese fue el día que se me cayó el hacha. Recuerdo que tuve otro momento donde también se me cayó el hacha. En determinada ocasión mi hermano mayor me llama por teléfono y me dijo, mamá tuvo un infarto y está internada. Yo sentí que en ese momento algo me marcó, fue un crack. Y mientras que yo iba manejando me daba bronca que el resto del mundo siguiera girando normalmente. Yo quería que ese vendedor de periódicos se callara la boca, que apagaran aquella música, porque la mamá de Dante Gebel se estaba muriendo, pero a nadie le importaba, el mundo seguía andando. La gente seguía sonriendo, seguían contando chistes, la televisión seguía funcionando, pero mi mundo pasó a ser cámara lenta. Y cuando llegué a la clínica, el médico salió y nos reunió a mi hermano y a mí y nos dijo, su mamá es una señora grande, así que no creo que pase la noche. Yo quería ahorcar a ese médico. Yo quería decirle, usted no puede. Y después que nos habló a nosotros, dijo, bueno, el siguiente, los otros familiares, y siguió dando partes médicos. No, señor, esa era mi mamá. No lo dé como un parte médico más. Paren el mundo, detengan todo. Mi mamá está allá adentro. Le dije, ¿la puedo ver? No, no la puede ver. Y nos dio los anillos, el reloj, lo que ella tenía, como quien, tómele, guarde las cosas del muerto, una cosa por el estilo. Oh, yo recuerdo que entré en un estado que puedo recordar hasta el día de hoy. Vi esa sala fría, llegaron un montón de hermanos de la iglesia, ay, lo siento, ¿qué le pasó a tu mamá? Oh, yo no quería ver a nadie, me hartaba la gente. Quería que se callen la boca porque sabían que eran hipócritas, no sentían lo que yo estaba sintiendo. Porque venían a decir, ay, qué bueno, y después iban a contar chistes a la puerta del hospital. Entonces no sentían lo que yo estaba sintiendo. Yo sentí que ese día también se me cayó el hacha. Hay ocasiones en la vida donde perdemos el contacto con la felicidad. Algo nos marca y después no es lo mismo. Mi esposa vio fallecer a su papá, un hombre de Dios increíble, y cuando murió y estaba en el sepelio, vino toda la iglesia, y la iglesia decía, ay, lo lamento, lo siento, y se compadecían y estaban con ella. Pero cuando el velorio terminó y el entierro pasó, fue mi señora la que vivió el primer día del padre, sin su papá. Fue ella la que vio la silla vacía en el próximo cumpleaños de papá. Fue ella la que lo siguió echando de menos cuando pasó 1 año, 2, 3. El resto se olvidó después de la noche del sepelio. Pero ella seguía con su crisis. Y ella tuvo durante mucho tiempo también con una tristeza y una amargura acá. Y cuando el Señor nos habló, yo le dije a ella, Liliana, ¿dónde se te cayó el hacha? Y ella me dijo, es obvio dónde se me cayó. Fue cuando el médico me dijo, su papá ha fallecido, no pudimos hacer más nada. A partir de ahí yo perdí mi comunión, mi alegría. El Señor me dice que te pregunte, ¿dónde